Buenos días, mis chicos. Dios los bendiga grandemente en este día. Bienvenidos a la clase de lengua castellana. El día de hoy vamos a hablar de la literatura neoclásica, pero para hablar de la literatura neoclásica tenemos que irnos al siglo XVIII, que es el siglo de la razón. Allí aparecen las nuevas ideas de la Ilustración. Se confía plenamente en la razón y la ciencia para mejorar la sociedad. Se basa en el pensamiento de los ilustrados, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, ¿verdad? Por eso hay que hablar del siglo de las luces, que es una época en la que se realizan importantes avances científicos. Por ello, los intelectuales piensan que gracias al dominio de la ciencia y la técnica, a la razón y a la actividad humana, se solucionarán todos los problemas. En cuanto a la sociedad, algunos sectores burgueses se cuestionan la posición privilegiada de los nobles y del clero y se empieza a pensar en sistemas de gobierno más representativos. Surgen entonces las economías modernas. ¿Ok? A eso llamamos siglo de las luces. Entonces, al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces, porque el hombre rechaza todo aquello que le es impuesto y solo admite lo que le llega a través de la luz de su razón. La razón es entonces la norma con la que se valoran todas las manifestaciones humanas. Como consecuencia, aparece en Europa, a principios del siglo XVIII, un grupo de pensadores con un espíritu científico que toman la experimentación como método para adquirir el conocimiento sin temor a equivocarse. Y este movimiento recibe el nombre de Ilustración. Entonces, allí también surge todo lo que tiene que ver con la enciclopedia, ¿verdad? Durante este siglo aparecieron obras de carácter general que pretendían cubrir enteramente los diferentes campos del saber. La más importante de estas obras fue la Enciclopedia o Diccionario de Ciencias, Artes y Oficios, que se escribía en Francia entre 1751 y 1772. Entonces, vamos ahora. Esta literatura del siglo XVIII considera a los escritores griegos y latinos como modelos a imitar. Por eso, de allí viene el término neoclasicismo, pues es un retorno a los clásicos grecolatinos. Ese es el origen de la palabra neoclasicismo. Entonces, la literatura neoclásica, para esa literatura, la razón es más importante que los sentimientos, los cuales no deben expresarse. Las obras literarias deben ser didácticas, es decir, deben enseñar algo. A estos escritores no les gustaba la poesía porque expresaba sentimientos. El género preferido es el ensayo y la fábula. ¿Por qué? Porque la fábula enseña, porque esa fábula deja una moraleja, ¿cierto? Entonces, ya aprendimos hasta aquí que el neoclasicismo da preferencia a la razón frente a los sentimientos, que rechaza lo imaginativo y lo fantástico, ya que no se escribía para entretener, sino para educar. La literatura neoclásica tiene un marcado carácter crítico y moralizador, ¿ok?